Hola, bienvenidos a mi canal, soy Logarithman y como sabéis mi misión es evitar que suspendáis matemáticas. Para eso hoy he decidido hacer un vídeo un poco diferente. Hoy no voy a resolver ningún problema y lo que voy a hacer es ayudaros a saber cómo calcular vuestra nota de acceso a la universidad. Tengo un vídeo en el canal donde explico cómo van a ser los modelos de examen de este año, teniendo en cuenta el tema del coronavirus. Y bueno, como he visto que tiene bastante buena recepción y que os interesa, pues he decidido hacer un vídeo para ayudaros, porque sé que siempre hay muchas dudas, a cómo calcular esa nota. Vamos a verlo. Fijaos, en primer lugar, hay que saber que la nota se divide en esto. ¿Qué es cada una de estas cosas? Bueno, ese 0,6, que es un 60% a la hora de hacer la media, se multiplica por VAT. ¿Qué es VAT? La nota media de bachiller, ¿de acuerdo? Nota media de primero y de segundo de bachiller. Valen lo mismo, la nota media de primero que la de segundo. ¿Qué pasa? Que normalmente empezáis a preocuparos más por la nota en segundo de VAT, pero lo que hicisteis en primero cuenta igual. O sea, es igual de válido un 7 en lengua o en matemáticas en primero de VAT que en segundo, ¿vale? Tened en cuenta que en primero de VAT ya la nota cuenta de la misma manera. Luego es un 40%, un 0,4 para esto que he puesto aquí, que es la fase obligatoria de la PAU, de la selectividad. Luego explicaré más detenidamente cada uno cómo se hace, ¿de acuerdo? Pero digamos que la PAU se divide en fase obligatoria y en este FV que he puesto aquí, que es la fase voluntaria. Cada una tiene sus asignaturas que ahora voy a pasar a explicar detalladamente. Vamos a ver en primer lugar qué es esto de VAT. Bien, pues ¿qué es esto de VAT? La nota media, como he dicho, de primero y segundo de bachiller. Vamos a hacer un supuesto. Suponer que en primero de bachiller pues habéis tenido una nota de 6,8. Nota media, esa nota media obviamente sale de las asignaturas, es decir, vosotros calcularíais pues un 7 en castellano, un 5 en valenciano, un 8 en inglés, un 5 en matemáticas. Vais sumando todas las asignaturas, dividís entre el número de asignaturas, ¿de acuerdo? Y así saldría ese 6,8. Lo mismo se haría para el caso de segundo de VAT. Imaginad que en segundo de VAT, entonces os dais cuenta, os acordáis de que la nota media cuenta para la universidad, os ponéis un poco más las pilas y subís la media con respecto a primero. ¿Qué valor tendríais aquí en este elemento que yo he puesto? Bueno, pues se calcularía de la siguiente manera. Hacemos la nota de primero y segundo, obviamente, luego dividida entre 2, y eso me daría pues 7,1. Ese 7,1 habría que multiplicarlo por 0,6 para ver la nota que yo voy obteniendo, es decir, ahí me queda lo siguiente. Luego de momento ya tendríamos 4,26 puntos de esta parte. Vamos a seguir viendo cuál es la segunda. Bien, ¿y qué es esta segunda parte? El FOP este que he puesto, ¿vale? Es la fase obligatoria de la PAU, de la selectividad. Yo me refiero, por supuesto, a lo que ocurre en la Comunidad Valenciana. De todas formas, tampoco hay demasiada diferencia con otras comunidades. La diferencia es la lengua cooficial, que nosotros tenemos el valenciano. Entonces, nosotros en la fase obligatoria tenemos 5 asignaturas. Castellano, valenciano, lengua extranjera, que dentro de la lengua extranjera, aunque lo más común es coger inglés, pero también se podría examinar de francés, alemán o italiano. Además, para que lo tengáis en cuenta, podéis examinaros de una lengua extranjera que no hayáis cursado. Es decir, imaginad, pues yo que sé, que tenéis, por decir algo, padres italianos, pero vosotros en bachiller habéis hecho inglés. Si resulta que en el italiano os veis muy bien, manejáis el idioma, podríais hacer examen de italiano en selectividad y no tener que hacerlo de inglés aunque hayáis cursado inglés. Tenedlo en cuenta, que hay libertad para elegir cualquiera de estos 4 idiomas sin haberlo cursado. Después tenemos Historia de España. Ya sabéis que hace años que ya no tenemos Historia de la Filosofía aquí, la podréis meter en la otra fase que ya comentaré, pero aquí en la obligatoria sí o sí es Historia de España. Y la siguiente es una de las asignaturas de modalidad que tiene que ser esta, ¿de acuerdo? Dentro de las modalidades que hayáis cogido, sí o sí tenéis que tener una de estas 4 asignaturas, los de Ciencias, los de Ciencias Sociales y los de Letras. Entonces, una de estas la tenéis que poner, es decir, imaginad que vosotros tenéis la modalidad de bachiller que tiene, pues matemáticas, biología y química, ¿de acuerdo? Esas matemáticas serían las de ciencias. Entonces, sí o sí, en la fase obligatoria tendríais las matemáticas 2. Entonces, vamos a hacer un cálculo de una media de este tipo. Por ejemplo, vamos a suponer que alguien tiene en castellano un 7, en valenciano un 6, en lengua extranjera un 7,5, en Historia de España un 7 y en la de modalidad pues un 6,5. ¿Cómo se calcularía esa media? Bien, pues nosotros sumaríamos todas y las dividiríamos entre el total de asignaturas que hay. Eso en este caso nos daría un 6,8 de media. ¿De acuerdo? Claro, ese 6,8 tenéis que tener en cuenta
que se multiplica por el 0,4. Y además tenéis que tener en cuenta otra cosa más. Hay asignaturas que van a tener más valor que otras, y me explico. Estas asignaturas de aquí, la que yo he puesto modalidad, que depende de lo que hayáis cursado, se va a puntuar dos veces. Va a puntuar aquí y va a puntuar, si fuera el caso, y luego entenderéis por qué digo esto de si fuera el caso, también aquí. Entonces esas asignaturas para vosotros son más importantes. De hecho son más importantes incluso que las obligatorias. Las de modalidad, una de estas cuatro, según la modalidad que tengáis, esa es vuestra asignatura más importante, es la que más puntos os va a dar. Voy a explicar la última parte y lo veréis. Bien, vamos a explicar este último punto, ¿de acuerdo? El de la fase voluntaria. ¿Qué significa esto de la fase voluntaria? Bien, son asignaturas que van a ser muy importantes y explico por qué. Para empezar, podéis escoger hasta un máximo de 4 para examinaros en la fase voluntaria, ¿vale? Hasta un máximo de 4. ¿Pero qué 4 asignaturas son esas de las que os podéis examinar? Bien, una va a ser sí o sí la que yo he puesto antes que aparecía en la fase obligatoria, la que será o Matemáticas 2, o Matemáticas de Ciencias Sociales, o Latín 2, o Fundamentos del Arte 2. Una de esas 4 sí o sí, una de esas digo va a estar en estas 4. Ahora, las otras 3, ¿cuáles son? Tenéis libertad, podéis incluso presentaros a algunas de las que no os hayáis matriculado, tenéis libertad absoluta para las otras 3. Lo habitual, obviamente, lo recomendable es que os examinéis de las que habéis cursado durante el curso, pero bueno, que libertad hay. Imaginad que hay una persona, por ejemplo, que ha tenido Matemáticas 2, Química y Biología, por ejemplo, y dice, bueno, pues para tratar de subir mis oportunidades voy a hacer también Física. Pues podría examinarse de estas 4. Ahora, ¿cómo se haría la nota? Pues lo primero, para que estas notas se tengan en cuenta, se tiene que aprobar el examen. Si no aprobáis el examen, no hay nada que hacer, es como si no lo hubierais hecho nunca, ¿de acuerdo? Luego hay que llevar como mínimo, hay que llegar al 5. ¿Qué pasa si llegáis al 5? Bueno, pues que lo que se hace es que se cogen las 2 mejores notas que hayáis obtenido. Bien, pues imaginad que sacamos un 5 en Matemáticas 2, un 7 en Química, un 8 en Biología y un 4 en Física. Imaginad que tenemos estas notas. Entonces lo que va a ocurrir es que esta ni se mira, un 4 en Física ni se tiene en cuenta, esta se descarta. Y de estas 3 se coge la nota más alta, en este caso sería la de Química y la de Biología. Y lo que se hace es que esa nota se le multiplica por 0,1 o por 0,2, según, para el grado que queráis acceder, cómo se pondere esa asignatura. Y vamos a hacer algún ejemplo práctico de esto. Bien, suponed que tenemos estas notas, como decía, y que yo me planteo, por ejemplo, pues que quiero estudiar biotecnología. Bien, pues si quiero estudiar biotecnología, la ponderación, estoy hablando de ponderaciones, esto depende de cada universidad, y yo las que estoy poniendo aquí son las de las universidades de la Comunidad Valenciana, la Politécnica de Valencia, la Miguel Hernández y la Universidad de Alicante. Esas tienen estas ponderaciones. Biotecnología, por ejemplo, puntúa 0,2 Química y 0,2 Biología. Luego yo aquí tendría de puntuación, en esta parte tendría 0,2 por 7 más 0,2 por 8. Eso sería si yo quisiera estudiar esta carrera, pero ¿y si quisiera estudiar Ingeniería Civil, por ejemplo? Pues si quisiera estudiar Ingeniería Civil, Química sigue ponderando 0,2, pero ahora Biología 0,1, con lo cual mi nota sería 0,2 por 7 más 0,1 por 8. Tenéis que tener en cuenta que las notas no van a valer lo mismo, depende de para qué carrera queráis optar. Entonces, por ejemplo, vamos a calcular el supuesto que habíamos hecho antes con las notas. ¿Qué nota tendría esta persona para el acceso? Por ejemplo, si quisiera hacer biotecnología, pues sería el 4,26 de la medida de bachiller, que ya está multiplicada por 0,6, el 6,8, que este sí que hay que multiplicarlo por 0,4, no lo habíamos hecho antes, y aquí pondríamos el 0,2 por 7 más el 0,2 por 8. Y calculamos su nota. Su nota de acceso en este caso quedaría en un 9,98. ¿Cómo sabe con un 9,98 si entra a una carrera o no? Lo que tenéis que tener en cuenta es que las notas, cuando se habla de nota de corte de una carrera, la famosa nota de corte, eso son referencias de años anteriores, generalmente nos fijamos en el último año. Pero eso no quiere decir que esa sea la nota que se tiene para entrar. Es decir, imaginad que la persona que tiene un 9,98 ve que la nota de corte del año anterior era un 9,6. Pues puede decir, voy a entrar. Pues posiblemente entre, pero no es seguro. Es decir, la nota de corte es una referencia con respecto al año anterior, pero cambia cada año. ¿De qué depende de esa nota de corte? Pues depende de las plazas que hay y la gente que se presenta. Imaginad que este año, vamos a hacer un supuesto fácil,
¿de acuerdo? Imagina que tenemos 100 personas, o sea, 100 huecos para entrar en la carrera, y cojo las 100 mejores notas, y resulta que la nota que es la número 100, la más baja de todas, pero que todavía entra, pues es un 10,1. Pues entonces este año el del 9,98 no entraría. A lo mejor lo que ocurre en el del 9,6 es que el año anterior, el último posicionado, la nota número 100, era un 9,6, por eso se dice que es la nota de corte. ¿De acuerdo? Entonces tenéis que tomar esa nota de corte como referencia, pero no es una verdad absoluta. De hecho, normalmente varían, no mucho, no suelen variar mucho, es verdad, pero siempre varían unas décimas. Entonces, la nota de corte es una referencia, pero no es una verdad absoluta. No penséis que por tener unas pocas décimas más que el año anterior entráis seguro, o lo contrario, que por tener unas pocas menos ya no entráis. Cada año cambia y unas décimas varían siempre, ¿vale? Vamos a ver ahora alguna pregunta frecuente que soléis tener con esto. La pregunta frecuente suele ser, ¿pero cómo se aprueba selectividad? ¿Qué tengo que hacer? Vamos a ver. La fase voluntaria es aparte, digamos que la fase voluntaria es para subir nota. De hecho, si lo tuviéramos todo perfecto, si fueran todo 10, la nota máxima que podríamos alcanzar es un 14. ¿De acuerdo? Ahora bien, estos 4 puntos que yo puedo sacar de aquí, 0,2 por 10 más 0,2 por 10, eso daría 4 puntos, esos 4 van al margen. Para ver si apruebo selectividad yo tengo que fijarme solo en la fase obligatoria. En la fase obligatoria, de media, tengo que tener un 4, tenéis que sacar un 4. Repito, de media en la fase obligatoria, yo puedo sacar en un examen un 2, mientras la media me dé 4 o superior, hasta ahí puedo. Ahora bien, esta suma siempre tiene que daros como mínimo un 5. Entonces, si aquí tenéis un 4, que es lo mínimo para aprobar, necesitaríais haber tenido en bachiller un 5,67. Si no, esa suma no os da 5. Ojo, no me vale tener un 5 en bachiller y un 4 en la fase obligatoria de selectividad. No pasáis, no estaríais aprobados. Tendríais que repetir la selectividad, la fase obligatoria. ¿De acuerdo? Lo mínimo es un 4, menos de un 4, o sea, si yo tengo aquí un 8 y aquí saco un 3,5, no hay nada que hacer, aunque la suma me dé más de 5. Mínimo tengo que tener un 4, pero luego aparte necesito que la media me dé un 5. Para que eso ocurra, si aquí tenéis un 4, mínimo hay que tener un 5,67 aquí. ¿Se entiende? Por otro lado, algo que yo creo que es importante. Importancia de las asignaturas, peso de las asignaturas. Fijaos, ¿qué peso tienen las asignaturas que están en la fase obligatoria? Vamos a verlo. En la Comunidad Valenciana, por ejemplo, en la fase obligatoria hay 5 asignaturas. Y a la hora de hacer la media de la fase obligatoria, todas cuentan lo mismo. Es decir, todas cuentan, si hay 5, la quinta parte, un 0,2. 0,2 por asignatura. Ahora bien, ese 0,2 hay que tener en cuenta que hay que multiplicarlo por el 40%, que es lo que vale la fase obligatoria. Luego, la nota que yo vaya a obtener en cada asignatura de aquí, si la multiplico por 0,4, quiere decir que yo la tendré que multiplicar por 0,08. Luego, en mi media final, esa nota, esto de aquí, significa un 8%. Las asignaturas que están en la fase obligatoria cuentan un 8%. ¿Vale? De esa nota final que puede llegar hasta 14, supondría un 8%. Ahora bien, ¿qué pasa con las de la fase voluntaria? Normalmente, lo habitual, si tenéis más o menos una idea clara de entre 2, 3, 4 carreras que queréis hacer, es que sepáis las ponderaciones y busquéis asignaturas que os den un 0,2. Eso es lo habitual. Entonces, las de la fase voluntaria, a mí me van a valer directamente 0,2 por la nota, ya está. Es decir, me van a valer un 20%. Entonces, tened en cuenta, fijaos, del 8%, que son las de la fase obligatoria, lengua valenciano, lengua extranjera, que normalmente es inglés, historia, ¿vale? De estas que valen un 8%, las de la fase voluntaria valen un 20%, tienen mucho más valor, las de la fase voluntaria. Pero es que añado una cosa más. Ya sabéis que en la fase voluntaria me puntúa también la que en la fase obligatoria era la de modalidad, que era o Matemáticas 2, o Matemáticas de Ciencias Sociales, o Latín, o Fundamentos del Arte. Esas, las de modalidad que acabo de decir, me cuentan aquí y me cuentan aquí, luego me cuentan un 28%. Esas son con diferencia las más importantes. Fijaos, son casi 4 veces más importantes, entre 3 y 4 veces más importantes que las de aquí. O sea, para alguien que ha hecho, por ejemplo, la parte de Ciencias Sociales, las matemáticas de Ciencias Sociales le valen casi 4 veces más que la historia. Entonces, a la hora de estudiar, tenéis también que tener en cuenta eso. No todas las asignaturas valen lo mismo. Las que más valen son las de la modalidad, porque se cuentan 2 veces, que ya he dicho las 4 que son. Después serían las de la fase voluntaria,
que también depende de la modalidad. Pues por ejemplo, si estáis en ciencias sociales, pues tendríais economía o tendríais geografía, ¿de acuerdo? El que esté en ciencias de la salud, pues tendrá biología, química. Esas serían, digamos, en un segundo estatus. Y las que menos puntúan, porque están solo en la parte obligatoria, serían las que tenemos de lengua, valenciano, lengua extranjera e historia. Bien, espero con este vídeo haberos ayudado un poco más a aclarar las dudas. De todas formas, como siempre digo en mis vídeos, si tenéis alguna duda más con lo que he explicado o alguna sugerencia, pues lo ponéis en los comentarios. Yo os voy a dejar aquí algún vídeo donde hago ejercicios que os pueden valer para selectividad. Y os voy a decir lo de siempre, que os suscribáis, que le deis a la campana, al like y que nos vemos en el siguiente vídeo.